Estás escuchando Coffee and Jazz. Soy tu anfitrión, MC Rem, y hoy estaremos explorando ideas que nos inspiran, nos retan y nos ayudan a crecer. Toma tu café, ponte cómodo y comencemos. Cuesta porque cuesta, pero lo que sí te puedo decir es practicar, siempre tener la mente en positivo, no te tomes nada personal. Fíjate que una de las cosas principales que siento yo que no te logran comentar es más que nada el estrés, el desgaste emocional, el desgaste mental que te llega a generar. Porque desde la academia siempre te lo plantan como algo mágico, por decirlo así. Ahí solo vas a ir a hacer dinero y vas a comprar tus propias cosas y solo es felicidad y mundo de rosas. Buen día, querida audiencia de Coffee and Jazz. Muchas gracias por estar acá en un nuevo episodio de su serie, de esta serie de Call Centers vs Freelancing. En esta tarde vamos a abordar lo que es el capítulo número 4. Como ya pueden verlo, no me encuentro solo acá en cabina, sino que estoy acompañado de mi gran amigo Anderson Carreño, a quien le doy la más cordial bienvenida acá al programa. Anderson, ¿qué tal? ¿Cómo está, viejo? Bienvenido. Hey, ¿cómo estamos, René? Gracias por la invitación, te agradezco bastante. La verdad que una nueva experiencia estar por acá, por ese rubor del podcast en Spotify y todo lo demás. Ujú. Entonces, te agradezco bastante por la bienvenida, ¿verdad? Que me acabas de brindar y la oportunidad, pues, de comentarte mi experiencia basada en lo que yo he estado viviendo estos últimos años. Claro que sí, viejazo. No, gracias a ti por acompañarnos por acá y por compartir también tu experiencia, que yo sé va a ser de mucha ayuda para toda la comunidad que nos escucha y todos aquellos que están pensando en entrar a este rubro eh, de lo que es, bueno, tanto el trabajo de call center como en freelancing. Bueno, cuéntanos un poco acerca de quién es Anderson para que podamos ir rompiendo el hielo y entrando de lleno al tema, viejazo, por favor. Sí, claro, con gusto. Bueno, básicamente soy más que nada una persona que siempre le ha gustado estar, ¿verdad? Ujú, Apoyando a mi familia y más por eso, pues es que uno tiende a romper o a tratar de abrir puertas, ¿verdad? Cuando piensa que están cerradas, entonces uno ujú. tiene que siempre buscar la manera de, pues, cómo salir adelante, ¿verdad? Entonces siempre he sido una persona dedicada y he tratado la manera siempre de básicamente buscar opciones, no quedarme con brazos cruzados y por ende pues es donde actualmente me encuentro, ¿verdad? En ese rubor del call center. Ya llevo bastante tiempo trabajando en esa área y la verdad sí, es Ujú. bastante cool, es súper divertido porque tiene todas sus cosas buenas, pero la verdad que Anderson también se podría considerar una persona bastante graciosa y siempre trata de buscar el lado bueno de las cosas, ¿verdad? Ok, excelente. Siempre viendo el lado amable, como dicen. Exacto. No, viejo, sí, la verdad que es bueno siempre tener una buena actitud ante cualquier tipo de circunstancia, ya sea para los momentos felices como también para los momentos en los que requiere un poco más de nuestra concentración. Eh, Háblanos un poco acerca de la realidad ya dentro de o detrás de un call center, viejazo. ¿Cómo es que llegas a la industria? Si nos puedes platicar un poco más al respecto. Sí, claro. Bueno, como te estaba comentando al principio, ¿verdad? Yo llegué más que nada al call center, pues por lo mismo, tratando de buscar una manera más, pues, eficiente de tratar de ganar un poco más de dinero, ¿verdad? Evidentemente, hoy en día, Ujú. pues, se podría decir que la economía está bastante dura. Hace Sí. bastante tiempo, cuando yo traté de ingresar a lo que es un call center, estaba no tan elevado, pero siempre costaba, ¿verdad? Entonces uno Ujú. siempre empieza con la mentalidad de que quería sus cosas propias, comprarse sus gustitos, por decirlo así, Ujú. ¿verdad? Claro, pues ayudar más que nada a los familiares, ¿verdad? Pero la verdad que el call center sí te despeja bastante la mente en muchos aspectos, Ujú. porque aquí lo que más trabajas, a lo que yo he considerado, es tu mente y te despeja bastantes habilidades y también pues Ujú. te da ciertas desventajas hasta cierto punto, pues porque siempre hay un desgaste como tal, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿nos podrías hablar un poco acerca de esas desventajas que mencionas? Sí, ventajas más que nada se podría decir, ¿verdad? Que hoy en día los jóvenes no tienen como
transporte propio. Esa podría ser una desventaja bastante Sí. grande porque los call centers más que nada se mantienen como en zonas de ciudad, zonas Ujú, más un poco más pobladas, se podría decir. Y ujú, bastantes personas, yo sé que viajan desde bastante tiempo de distancia, ¿verdad? Del lugar donde tienen que ir a trabajar. Es ujú, cierto, en otros call centers sí te pueden brindar transporte, pero siempre tienen sus limitaciones en las cuales te dejan en una gasolinera o te dejan quizás a 2, 3, 4 cuadras de tu casa, por decirlo así, o ujú, incluso en otras oportunidades no existe un transporte por el tipo de vivienda que tú tienes, ¿verdad? En el área donde tú resides. ajá, Pero más que nada también siento yo de que en ciertos call centers yo sé que no existe la posibilidad de que te puedas estudiar y trabajar al mismo tiempo, como el part-time que le llaman. sí, Entonces, siempre es bueno, ¿verdad? Antes de entrar a un call center, setear todas esas cosas, porque si quieres estudiar y trabajar, sí o sí tienes que buscar un trabajo de part-time en el cual ujú, te pueden brindar la disposición de estudiar, ya sea en la mañana o en la tarde, y ya el resto del día, pues ya lo ocupas más que nada para el trabajo, como se podría decir, ¿verdad? ujú. Ok, sí, definitivamente el tema del transporte creo que actualmente en nuestro país es nuestro talón de Aquiles. Considero que en este momento el parque vehicular en el país ha crecido exponencialmente, ha crecido de una manera que ya rebasa los límites a los que nuestras carreteras fueron originalmente diseñadas. Y de hecho hablamos de esto en un podcast anterior que a veces la distancia, o sea, si tú te vas al mapa, puede ser de que estés a 15 minutos de distancia, pero en la realidad, dentro del tráfico, eso puede demorarte 1 o 2 horas. Y créeme lo Sí, que eso sí. es uno de los grandes puntos de fatiga a nivel mental y también físico al momento Sí, correcto. de moverte. Correcto, y disculpa Ujú. que te interrumpa, pero sí, No, de no, no, dime. hecho, bueno, la verdad que otra desventaja es eso, pues el tráfico, más que nada. Ujú, Al menos yo he tenido siempre la mala suerte, por decirlo así, que yo me he hecho alrededor de 2, casi 3 horas de tráfico. Por ende, pues ya me toca que madrugar mucho más de lo que usual debería para poder lograr estar a ujú, tiempo, ¿verdad? Entonces, ujú, eso es otro punto bastante como de desventaja, por decirlo así, o dificultad ujú. que pues recuerda que tienes un attendance, ¿verdad? Siempre Sí. tienes que estar on time en el momento de Ujú, tu entrada, ujú, porque claro, si no, pues siempre te contrae lo que sería ya sea un descuento, una AP, ¿verdad? Que es como una warning que te dan. ujú, Entonces, para evitar eso, siempre tienes que darte una extra mía de lo que vos ya estás dando, ¿sabes? ujú. Sí, definitivamente. Em, ¿Nos puedes platicar qué hacías tú antes de entrar a la industria del call center? ¿Cómo fue que llegaste? ¿En qué momento decidiste que ese camino es el que querías tomar? Sí, bueno, de hecho, fíjate que yo básicamente antes estuve trabajando con lo que sería mi papá. Él tiene una propia empresa, por decirlo así, o propio trabajo. Entonces, siempre he andado cargando producto básico, por decirlo así, cereales, donde es maíz, frijol, maicillo, etcétera. Entonces, he andado como en camiones, descargando, cargando, entregando. Sí, Ujú, es un trabajo bastante pesado, es un trabajo que sí. requiere bastante fuerza. E igual, pues siempre en tus madrugadas y tus desveladas Ujú, incluso. Y pues claro, ¿verdad? Es un trabajo en el cual se podría decir que están todos siempre dentro de la familia, pero el trabajo en la familia siempre se divide, pues ujú, por lo mismo, pues porque siempre requiere de un esfuerzo extra. Entonces, se podría decir que empecé como desde los 12, 13 años con él, pero ok, claro, evidentemente mi cuerpo pues ya necesitaba como que un descanso, pero siempre sí. quería dinero, ¿sabes? Entonces era como que mientras yo también seguía estudiando, porque también seguí estudiando hasta mi bachillerato, dije yo, bueno, voy a buscar una opción en la cual después de mi bachillerato pues pueda seguir, ¿verdad? Porque Ujú, bastantes veces hay bastantes personas que les gusta seguir la universidad y graduarse y buscar un trabajo de lo que se han graduado. Sin sí. embargo, créeme que el tener un título sí te ayuda demasiado, bastante, Ujú, bastante, bastante. Sin embargo, ¿verdad? También he conocido bastantes personas que ya teniendo título siempre están en la industria de call center por lo mismo, porque a veces ujú, sale un poco más rentable un trabajo de call center por el tema económico, se podría decir, ujú, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decidí?
entrar a lo que vendría siendo el call center fue por eso Ujú, mismo, porque yo necesitaba pues un poco más de dinero, por decirlo así, y ujú, claro, pues un descanso, pues, porque recuerda que el call center te lo pintan de una manera súper cool, 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 todo. Sí lo es, ujú, pero siempre tiene una realidad pues detrás de todo eso. Y pues bueno, empecé a estudiar en una academia y ya estuve quizás en la academia quizás un año, por decirlo así. Estuve ujú, estudiando solo los sábados, pero sentía que no estaba aprendiendo como yo quería aprender, ¿verdad? Que era ujú, rápido, porque esperaba toda una semana para volver a entrar a clases, entonces ujú, no estaba practicando como yo quisiese practicar. Me ujú, pasé a un horario de toda la semana, iba 2 horas o 3 horas a la semana en ujú. esa academia y pues bueno, ya que terminé, ¿verdad? Me gradué de la academia, ya empecé a, pues, a tratar de aplicar a un call center. Ok. Anderson, ¿fue difícil entrar? ¿Fue difícil la transición al momento en el que tú estabas en la academia, que estabas aprendiendo obviamente un nuevo idioma, nueva cultura? ¿Fue difícil entrar ya a la industria para ti? Sí, sí, fíjate que yo te puedo decir claramente a ojos abiertos que sí. Ajá. Yo la verdad que fui una persona que si no me gusta, no me hubiese gustado luchar por lo que yo quería, me hubiera estancado, porque bastantes Ujú, call centers me cerraron la puerta en aquel momento. Claro, ujú, siempre hay un cierto requerimiento para que puedas ingresar a ese call center. Entonces, yo hacía las entrevistas, quizás esperaba hasta 3 llamadas al día, las pruebas que te hacen adicional, ¿verdad? ujú, Entonces, bastantes call centers, por decirlo así, me cerraron la puerta pues porque quizás no estaba utilizando el idioma como se debería, ya sea en estructura o no tenía la fluidez necesaria o quizás no ujú, estaba la plaza que me favorecía a mis requisitos. ujú, Entonces, sí fue difícil porque te llegas a un punto en el que te frustras bastante, en el que decís, no, definitivamente yo no puedo con esto no es para mí, quizás debo dejar de intentarlo, pero ahí estarías cometiendo bastante un gran error. ajá, Porque, claro, ¿verdad? Rendirte, al menos para mí, nunca va a ser una opción. Entonces, ujú, solo trataba de buscar otra opción más viable para lo que yo sabía y a lo que ujú, la empresa estaba buscando como tal. Entonces, sí recuerdo que el primer call center que me logró contratar, para mí fue un logro. Pues puede sonar quizás gracioso, pero la verdad que es un gran logro claro, porque al menos es acá, una meta, sí, sí, correcto. Porque es un propósito que tenés, ¿sabes? es un Entonces, propósito, correcto. exacto. Entonces fue una experiencia bastante grata. Claro, todo Ujú, eso siempre va en la mano de Dios, pues, pero también ujú, requiere de un esfuerzo por parte tuyo. Entonces, la verdad que sí cuesta, pero tarde o temprano vas a lograrlo. Solo no te des por vencido, porque ese es el peor error que vos podés causar dentro de lo que vendría siendo tus propósitos. ujú. Sí, definitivamente. ¿Qué consejo le puedes dar tú a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento y que están pensando en hacer esa transición, a todos aquellos que en este momento están en la academia, están estudiando, están aprendiendo el idioma y han recibido o percibido rechazo de parte de algunos call centers en los que no pasan entrevistas? eh, ¿qué consejo les puedes dar? Claro, una palabra clave, por decirlo así, es Ujú, no darte por vencido. Cuesta porque cuesta, pero lo que sí te puedo decir es practicar, siempre tener la mente en positivo, no te tomes ujú. nada personal y sobre todo tener siempre claro la meta. Eso siento yo que es el punto más importante, siempre Proyectarte, ¿no? tener, proyectarte y manifestarlo, por decirlo así, de que Ujú, vos ya estás trabajando ahí, vos ya fuiste contratado, ujú, porque así es como las cosas se dan. Y claro, pues siempre ponga a Dios en lo que vendría siendo todos sus propósitos, que eso también pues es una gran, gran ayuda. Ese sería más que nada el consejo que te podría dar para todos los oyentes en esta tarde, más que nada. Y ujú. claro, pues no, no darse por vencido. Sí, siempre seguir hacia adelante si uno de verdad quiere alcanzar una meta. Y eso fíjate que
que es algo que a veces se nos va de las manos, porque a veces muchos dicen, yo quiero esto, quiero lo otro, pero no se ponen a pensar en el proceso detrás. Es decir, jamás vas a correr sin antes saber gatear, saber caminar. Entonces, todo esto lleva un proceso. Hablando Correcto. de procesos, ¿qué puedes considerar tú que aprendiste en esta etapa cuando estabas tratando de iniciar a la industria y ya cuando empezaste a dar, digamos, tus primeros pasos dentro de un call center? Fíjate que las primeras experiencias que yo tuve dentro ya de la industria, como realmente se llega a vivir, Ujú, sí, honestamente, están los nervios siempre, pues porque son tu primera vez, ¿verdad? Como cuando tú realmente quieres caminar, pues son tus primeros ujú, pasos y entonces sí, tenés que llevar siempre la mente positiva porque es un ujú, mundo totalmente diferente, tanto ujú, como en un sistema de seguridad, métricas, ujú, los entrenamientos que se te van brindando para antes, ¿verdad? Ya de entrar de lleno con lo que vendría siendo la productividad que tú haces dentro de la empresa. Y pues ujú, claro, pues una de las experiencias que yo he tenido, pues ha sido eso, ¿verdad? Que el primer call center que a mí me contrató siempre me acogió de una manera bastante tranquila, cómoda, se sintió súper, súper bien. Todo el ujú. ambiente era pues básicamente agradable, se podría decir. Ok, Claro, esos son, ¿verdad? Desde mi punto de vista, porque desde siempre tu hay experiencia. personas, correcto, porque siempre he escuchado personas que dicen no, que aquí no, que allá tampoco, las personas son así, son así. Pero sí, te puedo Ujú, llegar a decir, ¿verdad? Que logras tener una perspectiva bastante buena, siempre y cuando ujú, vos estés enfocado en lo que... ujú. Que tengas una meta clara. ¿Recomendarías Correcto. tú este call center? Sí, la verdad que sí, bastante bueno para personas principiantes. Más que nada, siento yo que es un call center bastante, bastante bueno. Ujú, Y claro, pues es un call center en el cual puedes ir desarrollándote tanto como en el listening, ¿verdad? Porque tienes que tener un active listening bastante bueno para escuchar a clientes. Y ujú, también pues para trabajar en equipo, que también eso es bastante importante, saber trabajar en equipo, porque no solo vas a estar trabajando tú, porque hay alrededor de 20, 15, 10 personas siempre dentro de tu mismo entrenamiento. Entonces tienes que ujú. saber cómo trabajar y cómo manejar ese tipo de personas a tu alrededor para que no te sientas frustrado hasta cierto punto. Ok. ¿Y cómo fue la realidad ya cuando estuviste dentro de uno? Sí, claro. Fíjate que, bueno, las expectativas que yo llevaba antes de ingresar a un call center, porque Ujú, desde la academia siempre te lo plantan como algo mágico, por decirlo así. Ahí ujú. solo vas a ir a hacer dinero y vas a comprar tus propias cosas y solo es felicidad y mundo de rosas. En realidad sí se Ajá, puede, sí se puede tomar de esa ajá, manera, siempre y ujú, cuando sepas cómo hacerlo, a tu manera se podría decir, porque la realidad, porque cuando yo entré, claro, todo fue súper bien y me gustó bastante, pero siempre existe lo que vendría siendo el ambiente tóxico dentro de una ujú. empresa, tanto ya Sí, sea como por parte de supervisores o tu propio equipo de trabajo, ¿sabes? ok. Entonces yo recuerdo que sí he tenido bastantes experiencias de Ujú, toxicidad o envidia, se podría llegar a decir, porque créeme, en un call center siempre va a haber bastante envidia, ujú, ya sea por las cosas buenas que vos hagas y por, no sé, por cómo vos trabajes. ujú, Porque sí he tenido experiencias en las cuales yo, verdad, me he sentido incómodo y sí se siente una frustración bastante no grata, ¿sabes? ujú, Pero en ese call center, yo los primeros días del entrenamiento es súper cool porque ahí puedes gozar, te puedes reír, puedes estar disfrutando con tus amigos. Al mismo tiempo estás aprendiendo del producto, ¿verdad? De cómo se ujú, maneja las tools que vas a estar utilizando. Y el entrenamiento siento yo que es una etapa bastante divertida, ujú, siempre y cuando, ¿verdad? Este call center te lo implante de la manera, pues, en que no solo vas a ir a aprender, siempre hay como un tiempo de relajar tu mente, despejar tu mente, ujú. porque, claro, como te dije al principio, es algo desgastante mentalmente. Sí. Y pues, claro, ¿verdad? En ese call center, el primer call center que yo tuve una mala experiencia
que Ujú, lastimosamente tuve una supervisora que tenía bastante envidia o incluso toxicidad hacia mi persona. Yo en ese call ujú, center, gracias a Dios, duré un año, pero ujú, yo renuncié más que nada por esa persona. Porque claro, vos ujú. tenés un punto límite en el Sí, cual sí. vos decís, yo hasta acá llego, ya no puedo con esto. Ujú, Pues fue bastante difícil, no te lo voy a negar, porque los primeros días vos tratás de evadirlo o querer no pensar en eso, pero al ujú, ser tu supervisor siempre te va a sacar como en cara todas las cosas que vos haces malas, pero no te reconoce lo bueno, ujú, te trata de hacer la vida imposible, por decirlo así. Entonces se podría ujú, decir que esa experiencia me enseñó mucho a saber tener bastante paciencia y sobre todo tener siempre la mentalidad en paz, porque si vos te dejas contaminar tu mente, es el peor error que podés cometer, porque vas a tener una frustración que no vas a poder salir de ahí. Entonces, ujú, en ese call center, esa fue una de mis experiencias no gratas, pero al mismo ujú. tiempo agradezco porque sí, pues desbloqueé las habilidades más que nada de saber escuchar el producto, el manipular lo que es una computadora, porque ahí generas esa habilidad Ujú. de verdad, tener eh, todo a la mano, básicamente. También, claro, puedes saber manipular lo que es la computadora, las keys que puedes utilizar. Ujú. Entonces, sí se podría decir que ha sido tanto como una buena experiencia, pero al mismo tiempo una mala experiencia. Sí, definitivamente. Bueno, lamento la experiencia que nos comentas. Lastimosamente, lastimosamente hay muchas personas que llegan a posiciones de poder eh, que a veces es por favoritismo, a veces es porque simplemente no son aptas para el cargo, pero no había nadie más. Entonces, sí, eso se ve reflejado mucho en cómo dirigen a sus equipos y en cómo esto afecta al final a la misma empresa. Em, Dentro de esta experiencia, ¿qué podrías considerar tú que fueron algunas habilidades aparte del manejo del equipo, del manejo ya de una computadora a nivel, digamos, operativo? em, ¿Qué otras habilidades consideras que aprendiste en este proceso? Fíjate que una de las habilidades que más se suele aprender o desarrollar es la Ujú, fluidez en la cual vos desempeñas ya tu lenguaje, que es una ujú, segunda lengua bastante difícil hasta mi ujú, punto de vista, pero sí ujú, logras desarrollar esa habilidad que en la cual te permite ya pues tener una fluidez en la cual los clientes no se sienten, como que realmente están hablando con alguien que no es nativo, ¿sabes? ujú, Porque bastante, suele pasar eso, que bastante gente no le gusta cuando alguien no es nativo. Y ujú, al ser vos, ¿verdad? Una persona que tiene bastante fluidez, eso les agrada. Asimismo, pues te puedo decir, ¿verdad? Que tuve la dicha de tenerla o saber más o menos cómo liderar, ¿verdad? A lo que ujú, vendría siendo cierto tipo de grupo de personas, más que nada ujú, porque a mí siempre me gusta visualizar a mi alrededor, ¿sabes? Cómo hace tal cosa esa persona para yo poder aprender de eso y sacarle provecho, incluso aún mucho más. ujú, Entonces, y sobre todo, pues trabajar en el equipo, ¿verdad? Que eso se agradece bastante saberlo hacer. Y claro, pues también el ser proactivo te ayuda muchísimo. El tener esa proactividad en ti mismo, créeme que te abre muchas puertas, no solamente a que tengas un incremento de salario, sino que también te ujú. puede abrir una puerta a la que vos realmente crees que sería, ¿verdad? Salir del teléfono y tener otra posición más arriba de un solo agente. Sí, ir escalando, ir desarrollándote también a nivel profesional, ¿no? El ir también buscando ese crecimiento profesional que considero que en estas empresas tienes mucha oportunidad en ese sentido. Si tú vas, como mencionas, si vas mostrando ciertas aptitudes y tenés ese enfoque de poder ir superándote, creo que acá si haces la cosa bien, em, definitivamente vas a tener una, un career path, digamos, en el que Sí, vas a poder irte correcto. desarrollando e ir escalando dentro de la industria. ¿Qué cosas consideras tú que nadie te dice antes de entrar a un call center que, que te hubiese gustado saber y que nos puedes comentar ahora para todos aquellos que están pensando entrar en uno? Fíjate que una de las cosas principales que siento yo que no te logran comentar
Es más Ujú, que nada el estrés, el desgaste emocional, el desgaste mental que te llega a generar. ¿Por ujú, qué? Porque dentro de esta industria, créeme que vas a tenés un jefe a cargo, claro. ujú, Entonces, y tenés también cierto producto en el cual vos tenés métricas a seguir. Entonces, si ujú, vos no cumplís esas métricas o esos requisitos, están bastante como pushing en vos para que las puedas lograr. Claro, eso es para una mejora tuya, pero llega a generar un estrés porque hasta cierto punto hay métricas que suelen ser bastante difíciles de alcanzar. Por ejemplo, ujú, yo estaba en un producto que era de ventas. Básicamente, acá te ponen como un límite de ventas que vos tenés que hacer para, pues claro, ¿verdad? Obtener ya sea un bono o lo que ujú, vendría siendo una productividad que al cliente sí le favorezca como tal. ujú, Entonces, esa es una de las métricas que siento yo que te puede llegar a frustrar porque no todos los clientes te quieren comprar el producto y vos tenés que estar como que tratando de convencer a la persona para que sí lo obtenga. El desgaste emocional, ¿por qué? Porque llega un punto en el que vos te sentís cansado, pero no es tu cuerpo, sino es tu mente, porque ujú, estás en un horario totalmente no acostumbrado, porque trabajas 10 o 8 horas, por decirlo así, en un call center. Sí, ujú, claro, eso si no tenés part-time, esto ujú, es una jornada completa, pueden llegar de ser hasta 10 o 8 y media de horas que puedes estar trabajando. ujú, Entonces, pasar enfrente de una computadora todo el día encerrado, como en una oficina, sin poder socializar, por decirlo de esa manera, ujú. llega a ser un desgaste bastante grave, porque literalmente solo llegas a tu casa a descansar. Y entonces, bueno, si es que no te echas un tráfico de 2 horas, ¿verdad? Que Que muy probablemente sí usualmente te va a pasar. puede pasar, correcto. Entonces, bueno, más que nada eso, ¿verdad? Que son experiencias o cosas que no te dicen antes de entrar, porque todo te lo dicen, no, ahí vas a ir a divertirte, vas a ganar bastante dinero, pero no te dicen qué tienes que hacer para ganar ese dinero antes. Ahora, en cuanto a los horarios, ¿qué nos puedes decir en relación? Sí, bueno, con el tema de los horarios, es un tema, pues sí, no complicado, pero sí lo puede llegar a ser, porque existen horarios que son rotativos, horarios fijos, y Ok. más que nada también horarios nocturnos. Un horario rotativo es que cada semana te va a estar rotando ya sea hora de entrada, hora de salida y tu hora perdón. Ujú, Usualmente en los call centers manejan ya sea un día de descanso o 2 días de descanso. ujú, Entonces, un horario rotativo sí puede llegar a ser un poquito frustrante porque te acostumbras una semana a estar entrando a las 7, por decirlo así, ujú, y salís súper temprano, que a las 4, 4:30 podría llegar a salir. ujú. Entonces, ya la siguiente semana toca entrar a las 10, ¿sabes? O un poco más temprano, incluso yo creo que hay call centers que empiezan a trabajar desde las 5 Sí. y pues salís súper temprano, pero tenés un costo que es el madrugar una semana y tu tiempo Ujú, o tu día de descanso puede ser ya sea un miércoles, una semana y la siguiente semana te cae domingo o puede ser un lunes y te toca trabajar fin de semana, ¿sabes? ujú, Entonces, esa parte no todas las personas los pueden manejar y lo que hacen es o renuncian porque la empresa no les puede dar un horario fijo o básicamente, ¿verdad? Se frustran demasiado y llega un punto en el que ya no quieren intentar, ¿verdad? A lo que vendría siendo ese tipo de horario y buscan un ujú, cambio de cuenta, ujú. siempre dentro de la misma empresa. Un Ok. horario fijo, sí, es bastante cool. Actualmente tengo un horario fijo. Ujú. Yo, gracias a Dios, estoy descansando fines de semana. Créeme que es lo Qué mejor que te cool. puede pasar en un call center. No trabajar un fin de semana es como literalmente agradecerle a Dios, ¿sabes? Sí. Entonces, es un horario bastante cool. Acá solo pues el cambio de horario que tenés, ¿verdad? Ya sea de Estados Unidos, que se suele hacer, ya sea una hora antes o una hora El del después. Daylight Eso Saving. ya, correcto. Eso ya te puede variar pues, bastante. Pero Ok. sí, digamos que no es un tema muy frustrante, pero a ciertas personas sí les suele pasar. Sí, y está bien que lo menciones porque para todos aquellos que están empezando
o que están pensando en iniciar dentro de la industria, que tengan presente eso, de que los horarios al final no los eliges tú, sino que los Correcto. horarios No, ya los depende pudieras para, escoger vos 2 días a la semana a ajá, trabajar y los sí, demás de todos gente. escogiéramos fines de semana, sino que los horarios dependen mucho de en qué momento te necesitan para la cuenta que estás aplicando. Entonces, eso es muy importante mencionarlo. Ahora, hablaba acerca de las métricas, del manejo de métricas. ¿Crees tú que existe también un estrés ya con la presión operativa? O sea, ya como con lo que tú desarrollas en tu rol diario. Fíjate que sí, porque por lo mismo que te digo, Ujú, ¿verdad? Básicamente, ya independientemente cuál sea tu cuenta, ya si es ujú, Customer Service, ventas, IT, ¿verdad? Que le conocen mucho como ujú. los que tratan de arreglar algún tipo de Soporte técnico. troubleshooting, ¿correcto? Entonces, eso puede variar bastante. Sin embargo, el estrés siempre está porque están las métricas, ya sea, ¿verdad? De que te controlan la llamada. Si en la llamada vos no ofreciste o dijiste algo o ofreciste lo que vendría siendo una asistencia como debería de Ujú, ser, ya pues el equipo que escucha además que se les conoce como QA ya te puede llamar la atención por eso y vos decís, pero hey, hice la llamada súper bien. Sí, pero no ujú, seguiste la estructura que tiene cada llamada, porque a veces te ponen una estructura de llamada en la cual, ¿verdad? Se podría decir, este, qué es lo que el cliente necesita, cómo ujú. lo vas a solventar, qué le vas a ofrecer al final y claro, siempre agradecerle por el tiempo que estuviste en la llamada y etcétera, ¿verdad? Eso podría ser un ejemplo de una estructura que te pueden poner tanto en lo que vendría siendo las llamadas como tal. De igual manera, pues existen lo que vendría siendo, ¿verdad? Lo de llegar siempre a tiempo, tomarte tus horas de break, lunch a tiempo. Esas son Ujú, métricas que también tienes que seguir acorde, te lo deje la empresa, porque si no, pues siempre va a haber un llamado de atención en el cual llega un punto en el que te vas a frustrar por eso y eso es algo que vos podés mejorar siempre y ujú, cuando vos realmente quieras hacerlo, ¿sabes? Porque he ujú, conocido bastante gente que es como que le da igual siempre que lo regañen o no, ujú, pero siempre viven enojados, frustrados, que de mal humor. Entonces es ujú. por eso mismo, pues no saben manejar la presión operativa. Claro, pues eso hasta cierto punto te llega a afectar bastante. Y fíjate que es bueno que lo mencioné porque creo que eso da un panorama muy claro y este es el objetivo también de estos episodios acerca de qué es lo que te vas a encontrar dentro de la industria. Podríamos hablar de que, bueno, dentro de las métricas tú mencionabas, o sea, tu rol dentro como un representante o un agente de servicio al cliente, por ejemplo, para hablar de esta área, es que el conocer o el saber inglés es lo indispensable. Ya sabemos de que eso es como es tu base, pero adicional a eso, tienes que cumplir con ciertos parámetros dentro de tu llamada, que es lo que tú mencionabas. Es decir, no es solo que vas a atender al cliente y vas a hablarle como querás, sino que No, tienes que que seguir unos parámetros profesionales, ajá, una sí. guía, que aquí es donde entra calidad, que es tu guía de calidad, que tienes que seguir en cada una de las llamadas, elementos que tienes que mencionar de manera verbal o de manera, digamos, textual, que no lo puedes modificar. Correcto. También te evalúan el cuánto tiempo tú te demoras en la llamada, el famoso handle time. All the Eh, time. ajá, Incluso también, ya que estás mencionando eso, el tiempo que tenés en mute o en hold al cliente, también eso te lo correcto. evalúa. Porque vos a veces por estar hablando con tu compañero de lado, dejas al cliente en hold que 15 minutos y ya calidad ya te puso un cero en esa llamada. Y para Sí, que entiendan lo que estoy hablando, cuando calidad te pone un cero es porque tu llamada no seguiste esa estructura y básicamente correcto. por ese cero que si, tuviste, ya puedes perder el bono que te pudiste haber ganado durante ya sea la semana o el mes por esa Ujú, llamada. Y casualmente sí, siempre suele pasar que te encuentran la llamada, que no querés que te escuchen, y esa es la que te escuchan para que perdas tu bono. Y ahí es donde va la frustración, ¿sabes? O el estrés. ujú, Hey, pero dicen, yo hice todo bien mis llamadas, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero justamente en esa llamada que decidiste hablar con tu compañero de lado por tener ujú, 15 minutos en juego al cliente, perdiste su bono ya sea de 50 a $100. sí, sí. Y a veces, o sea, llevas todas tus métricas bien y justamente esa llamada es la que te toman y esa es la Sí, que ya
hace que sea el determinante para que no te lleves el bono. Y por eso es importante que lo Correcto. mencionemos, porque si tú que nos estás escuchando estás pensando en ingresar o estás pensando en entrar a la industria, tienes que tener todo esto muy presente. Y si puedes buscar información de cómo es un uso correcto del hold o de poner al cliente en espera, eh, si puedes ir en la manera de lo posible, practicar y evitar también usar mucho el mute, eh, eso te va a ayudar muchísimo a que puedas desempeñarte mejor, porque todas estas habilidades obviamente no las conoces, no las sabes hasta que llegas. Y en el camino Correcto. te toca aprenderlas Sí, de porque, hecho, ajá, lo del usar el mute o el hold usualmente siempre suele pasar porque no conoces bien el producto ajá, aún o porque, claro, no conoces las herramientas o cómo lo vas a manejar. Y eso suele pasar más que nada solo en las primeras semanas o el primer mes en el cual vos vas a utilizar bastante el mute, pero hasta cierto punto te lo toman como no válido, pero sí no te lo están poniendo como en foco a eso porque saben que estás dentro de una etapa de aprendizaje. Y eso es otra habilidad que vos lográs desbloquear, que es ya conocer el producto y, claro, ujú. manejar la computadora, pues, porque hay bastantes personas que quizás nunca han tocado una computadora y ya estando ahí donde empiezan a agilizar los dedos, que trabajar con dos pantallas, porque siempre vas a trabajar con dos pantallas en un call center. Básicamente te Sí, haces ujú. multitasking, como se le dice, Sí, el multiuso. famoso multitasking, correcto. Sí, Y fíjate que lo que mencionas es cierto. Yo tuve una experiencia eh, como supervisor en una campaña en la que yo estaba. Eh, yo recibí a una persona directamente de Nesting. eh, ya venía después de su entrenamiento y todo. Esta persona no sabía usar la computadora. Yo no sé cómo fue que pasó todo el filtro antes de pasar a entrenamiento y tal. El entrenador a mí no me informó esto y yo tenía a la persona ahí sentada enfrente de su equipo y no sabía cómo usarla. Entonces, claro, dentro de mi plan estaba ayudarle el que pudiera comenzar a usar su equipo, claro. cómo cerrar una ventana, cómo abrir una ventana, etcétera, etcétera. Y eso que mencionas es muy cierto porque esta persona, luego de pasar de que tenía esas dificultades, digamos, a nivel técnico del equipo, pero mira, él levantaba las manos, él estaba así y esperaba de que le llegáramos a ayudar, pero él hablando con el cliente, él hablando con él, tenía esas ganas de aprender. Sí, Y eso es importante recalcarlo porque, como mencionabas tú al principio, si tú tienes la ganas de superarte, no importa las dificultades que se te van a presentar, todos los Goliat que vas a tener enfrente, porque vas a tener muchos, sí, simplemente son las ganas. Y esta persona pasó de esa etapa a ser uno de mis top performers, top vendedores y la persona que llevaba siempre sus números arriba. Ya una vez arriba. comenzó él a saber y a adquirir esta habilidad de cómo usar su equipo. Y después él era un pro moviendo aquí, Claro, nunca dejó la ayudándole al perseverancia cliente. atrás, Sí, que es siento yo que es lo correcto, más importante. exactamente. No quedarte solo con yo no puedo y ya, Y eh, hasta ahí. hasta aquí Y ya no hacer quedo, más ajá, nada. no Claro. hacer más nada, ajá, correcto. Este, bueno, dentro de las métricas también podemos hablamos acerca del handle time. Muchas campañas tienen ciertos números de minutos que puedes tener una llamada, dependiendo lo que sea. Entonces, una vez pasaste ese tiempo, ya te va afectando tus métricas. Dentro de tu rol tienes métricas las cuales tienes que cumplir. Pues si estás en ventas, tienes también que tener un cierto número de ventas por llamadas recibidas, que también es parte de, de tus entregables como agente y que eso también depende de tu bono. Eh, tenemos el área de lo que tú mencionabas de lateness, el no llegar tarde, no solo a tu hora de trabajo, sino también no llegar tarde después de tu breaks, porque eso también te afecta. Eh, existe una métrica que se llama adherencia, que eso te afecta si tú te lo guías tarde o llegas tarde de tu break programado. Eh, Correcto. si vamos a hacer un análisis, Anderson, en este momento de un análisis objetivo, digamos, de lo bueno, lo malo de trabajar en un call center. Y quiero que nos brindes tú
tu aportación en esta área, lo bueno y lo malo de trabajar en un call center, Sí, a tu claro, criterio. bueno, claro, hablando de mi perspectiva, las cosas buenas que puedes lograr obtener de trabajar dentro de la industria del call center, siempre, ¿verdad? El aprendizaje, Ujú, las habilidades que desbloqueas, e incluso también lo que vendría siendo el manejo del lenguaje, que créeme ujú, que llegas a un punto en el que sí lo llegas a manipular y entender, ya sea escuchándolo o escribiéndolo de ujú, una manera que vos nunca pensaste que lo ibas a hacer. Y es cierto, en la academia te enseñan eso, pero no es lo mismo porque acá literalmente estás hablando con personas que son nativas y ujú. eso te ayuda bastante, bastante. Sí, y que Siento yo tienen que esos son problemas. y que tienen problemas, correcto, y que se enojan súper rápido. Pero sí, la verdad que hay bastantes cosas buenas. Claro, lo más importante, el dinero. Siento yo que Ujú, eso es algo que sí, hasta cierto punto, es uno de los trabajos que se podría considerar bien pagados. Pero claro, acá nos vamos a la otra parte que vendría siendo lo malo, ujú, que siempre existe el estrés, la presión, la toxicidad que te comentaba anteriormente, la envidia que hay siempre detrás de cada persona ujú. o incluso, ¿verdad? Hay personas que no te van a dejar querer crecer o verte crecer porque eso es lo que les causa más que nada la envidia, ¿sabes? Entonces, se podría decir que son las cosas malas y claro, pues evitar también no decir lo del tráfico que acá en Latinoamérica siento yo que es un, es un punto que sí te afecta bastante y eso también te Sí. hace obtener el cansancio mental porque sí hay un desgaste bastante, como te lo comentaba anteriormente, y eso es algo que no te dicen antes de entrar a un call center. Siempre vas a tener ese desgaste, pero siempre tenés que saberlo manejar. Y yo, claro, una cosa que te puedo decir como consejo para Ujú, poder manejar lo que vendría siendo ese tipo de situación es ujú. no tomarte nunca las cosas personales, porque eso es Correcto. lo peor que puedes hacer. Créeme que un cliente te puede gritar, pero no te lo tomes personal, porque no es su culpa. Y también, pues claro, tener siempre tus 20, 30, 40 minutos, si es posible, ya estando en tu hogar, de relajarte sin ningún tipo de dispositivo, porque eso te ayuda bastante a que te calmes, a que bajes el estrés del día. Y Ujú. como recomendación, sí, lo sugiero que lo hagan, porque ayuda bastante. Incluso te puede dar una ducha, cenar tranquilo y pues claro, pues descansar, que eso también ayuda bastante. Sí, tomar el hábito de descansar las horas requeridas, Requeridas. hacer actividades también fuera del trabajo, qué sé yo, ir al cine, ir al Sí, gimnasio, practicar algún deporte, correcto. eh, Despejarte la mente. despejarte la mente, Incluso, sí. correcto, yo usualmente lo que hago es salir a correr. Eso Ujú, créeme que es algo o es un deporte que te quita el estrés de una manera loca, se podría decir, porque vos ujú, vas a decir, pero correr te cansa más. Sí, pero créeme que sí te relaja bastante y más si claro. lo haces antes, que sería en la mañana o Ujú, después de trabajar. Es ujú. un deporte que te puedo decir que sí te despeja bastante la mente porque solo sos vos corriendo, como que no hay un fin, porque ahí es donde vas desgastando todo o bajando ese estrés que acumulado que tenés. O salir con Sí, amigos, ¿verdad? Ya sea al cine, a jugar o algo por el estilo. si vas despejando tu mente, imagínate qué buen consejo ir corriendo, haciendo tu deporte y escuchando Coffee and Jazz Podcast. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más? No, así es que yo corro como que soy el correcaminos. Em, Fíjate que muchas personas ven el call center como un trabajo temporal, pero pocos hablan de lo difícil que puede ser mantenerse mentalmente fuerte, como tú lo mencionas, porque, claro, en las academias no te mencionan nada de esto, afuera tampoco no lo hacen, simplemente eso es algo que tú que te vas dando cuenta al momento en el que ya estás, al momento que entras a la industria, pero es importante que tú lo sepas y que si escuchas esto, puedas tomar eso en cuenta y te puedas preparar, porque al final, eh, como dice el dicho, en guerra avisada, Un buen lado. correcto. Exactamente. Entonces es importante que te vayas preparando. Eh, Hablemos un poco acerca del crecimiento profesional y oportunidades. ¿Consideras tú, Anderson, que dentro de un call center
¿puede existir un crecimiento profesional? Sí, la verdad que sí. Créeme Ujú, que sí existe esa oportunidad. ujú, Yo, pues gracias a Dios, hace poco he tenido esa oportunidad. Te ujú, digo, no ha sido fácil porque no lo es. ujú, No que te digan, vas a ir a crecer súper rápido, vas a ser supervisor súper rápido. No, es mentira. Yo, pues, he tenido la dicha a no ser supervisor como tal, pero sí el flow support, que se le conoce como un sí, soporte del supervisor, se podría decir, pero ya que ese es el asiste. primer paso. Ese es el Correcto, es uno de los primeros pasos que vos tenés para ya ir creciendo, porque hasta ujú, ahí, hasta cierto punto, ya te están evaluando para que vos desempeñes el saber liderar a un cierto grupo de personas, ¿sabes? ujú, Entonces, sí existen, más no es fácil, ujú, porque todo conlleva lo mismo que es la envidia, porque hay personas que no te van a dejar crecer, te van a decir, mira, pero eso no te conviene a vos, mejor deja que lo intente yo. Te quieren ujú, meter pensamientos que exacto, te quieren apagar el brillo que vos realmente tenés. ujú. Entonces ahí es donde vos tenés que analizar bien quiénes son tus amigos o si realmente existe la amistad dentro de lo que es la empresa. A mi punto de vista, te podría decir que no, porque claro, pues para que una persona sea tu amigo, necesitas conocerlo más a profundidad, no solamente lo que es en el ámbito del trabajo laboral, por decirlo de esa manera. Pero sí, la verdad que sí existe la posibilidad de crecimiento. Sí, ¿y crees tú que también dentro del call center te abre puertas a nivel profesional? Ya hablamos acerca Sí, de que te ayuda con el idioma, te ayuda a claro, aprender diferentes claro. habilidades. ¿Consideras tú que te abre puertas también a nivel profesional? Sí, claro, porque recordad que siempre tarde o temprano las cosas que estás aprendiendo con el producto que estás manipulando, eso te da una experiencia que vos agregues a tu CV, a tu currículum. Entonces, ¿qué Ujú, pasa si vos querés buscar ya sea lo que vendría siendo una oportunidad siempre fuera del país? Ya tenés esa experiencia previa y puedes buscar basado en lo que ya sabes. Por ejemplo, yo me puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Claramente. Actualmente yo estoy trabajando con situaciones migratorias y ujú, eso te abre bastante puertas, ya sea trabajando con diferentes líneas de abogados e incluso dentro de Latinoamérica también existen posibilidades de que trabajes con lo que vendría siendo, ¿verdad? Ese tipo de producto o información ujú. que vos ya vas obteniendo basado en lo que sería el call center. Te puedo decir que sí, solamente tienes que Ujú, saberlo aprovechar. correcto, y estar muy atento a aprender todos los, digamos, todas estas cosas que se te van presentando, cursos, Correcto. certificaciones que la misma empresa te va brindando, porque eso es una inversión que ellos hacen en ti, pero al final eso también te ayuda a que puedas desarrollarte a mejores posiciones o incluso a transicionar, por ejemplo, lo que está muy de moda y es el objetivo o el tema principal de esta serie, que es el tema del freelancing. ¿Has considerado tú, Anderson, ya que tocamos el tema, moverte a freelancing? Fíjate que sí, lo he considerado. Ujú, Hasta cierto punto te puedo decir que sí, puede llegar a ser un poco mejor pagado que un call center. ujú, Por ciertas amistades que yo tengo que me lo han dicho y me lo han comprobado, pero ujú, yo siento que no siempre de esa manera. Siempre ujú, pues llevas un cierto proceso para llegar a ganar 1,000, 1,500 dólares, por decirlo de esta manera. Puedes empezar con ujú, un salario base de 800 y conforme el tiempo te van aumentando y te van aumentando y ya llegas a ujú, esa cantidad. Que pues básicamente sí lo he considerado, pero así como cuesta entrar a un call center, así también cuesta entrar a lo que vendría siendo el área de freelancing. Porque recuerda ujú. que hay que tratar directamente con un cliente, si no tengo mal entendido. Entonces, Correcto. tenés que tener las habilidades y el conocimiento que requiere ese cliente, más que nada. Sí Ujú, lo he considerado, más no lo he puesto en práctica todavía. Por lo ok, mismo, ¿verdad? Que yo sé que cuesta un poco, pero no me ujú. está limitando a dejar de tenerlo como una proyección a largo plazo, por Ajá, eso ponértelo te de iba a ejemplo. mencionar que si te estás proyectando al momento en el que sea el tiempo Correcto. indicado para poder hacer ahí Sí, porque la también pasa transición. que vos te consideras si realmente te sentís cómodo aún en el call center o Ujú, realmente ya no podés con la manipulación o por decirlo así, la presión de ujú, lo que vendría siendo, ¿verdad? El call center. Actualmente sí me siento bastante cómodo donde estoy. Ya ujú, casi cumplo los 3 años ahí.
y Qué la verdad bueno. que ha sido una experiencia un poco, pues bastante buena. Sí, aparte que también estás en un momento, yo siento que estás en este momentum específico que estás viviendo, que estás transicionando y que estás en un proceso de crecimiento. Yo te aconsejaría que Correcto. sí aproveches esa oportunidad, que aprendas lo más que puedas en este proceso nuevo proceso de aprendizaje, y que te capacites y que aproveches esa etapa de crecimiento que créemelo, más adelante em, te va a ser de mucha ayuda tanto para lo que en lo donde tú te estás desempeñando como en una eventual transición ya al mundo del freelancing. Sí, correcto. La verdad que totalmente de acuerdo con lo que decís y siempre pues nunca dejar, ¿verdad?, las cosas para después, Sí, porque del yo hubiese creo que no existe. sí. De hecho, fíjate que hay un tema no es un dicho, sino que existe un tema muy real dentro de la filosofía que es, no existe el wouldn't, el shouldn't y el couldn't. Eso no existe, es algo que nunca pasó, es simplemente eh, Algo un, ficticio. algo ficticio, correcto, una metáfora, Correcto. exactamente. Qué bueno. Eh, ¿Qué te llama la atención dentro del freelancing, aparte del tema? Fíjate que algo que a mí me llama bastante la atención es justamente la comodidad que te brinda hasta cierto punto, porque Ujú, freelancing tengo entendido que lo puedes hacer desde cualquier lado, siempre y cuando tengas, ¿verdad?, lo que vendría siendo el internet, el silencio que se requiera y también pues básicamente esa comodidad no la vas a tener en un call center, porque justamente ahorita nosotros pudiésemos estar trabajando, ¿sabes? ujú, Mientras estamos haciendo lo que es el podcast. eh, ajá, pero de igual manera, ¿verdad? Sé que conlleva un proceso antes de entrar a lo que vendría siendo esa comunidad. Pues la verdad que sí me gustaría, ¿sabes? Porque así ujú, también pudiese como estar trabajando y tal vez estar viendo, ¿verdad? Coffee and Jazz mientras lo claro. hago y pues estar relajado, ¿sabes? Con mi taza de café o un fresco o algo, ¿sabes? Comiendo incluso. Entonces Ujú, son bastantes cosas que sí me llaman la atención, no solamente lo económico, sino que ujú, también el hábito, pues claro, ¿verdad? El de la comodidad y también tengo entendido que el horario también es bastante flexible y pues te da cierto tiempo en el cual he escuchado que puedes trabajar 2 horas diarias, 3 horas diarias y entre más vos las utilices, pues así vas ganando y ujú. pues no hay ningún problema, ¿verdad? Claro, esos Sí, son requisitos ujú. que la empresa te pone. Claro, el cliente directamente. Y fíjate que aquí estamos haciendo un análisis bien claro. Bueno, en tu caso, que tú estás dentro del call center todavía y que estás en esa transición, hablábamos en capítulos anteriores de en qué o cuál es el momento oportuno para poder moverte a freelancing. Acá, sí, el tema del económico es, digamos, uno de los puntos más fuertes, pero aparte de eso, el tema de que trabajas remoto completamente, te evitas el tema de estarte moviendo a la oficina. Em, la presión aumenta, porque sí aumenta la presión. O sea, dentro de un call center todo está establecido y hay métricas que tenés que cumplir. Y Correcto. tienes un equipo que te respalda. Tienes a un equipo que te dice, mira, tu monitoreo te encontré esto y esto que tienes que mejorar. Tu supervisor te dice, mira, vamos a trabajar en esta otra habilidad. En cambio, acá dentro del freelancing es la siguiente etapa porque aquí tú conformas tu equipo operativo. Nadie Correcto. más te va a Siento, decir, ajá, siento que el margen de error es bastante limitado, se es podría bastante decir. limitado, sí, Exacto. sí, es bastante limitado. Y por eso es que es muy recomendable que antes de poder hacer la transición, sí, por lo menos hayas hecho un año por lo menos o dos dentro de la industria de call center para que entiendas cómo funciona toda la industria, entiendas cómo funciona el behind the scenes y que así ya te puedas tener una proyección, una perspectiva más clara de qué es o cómo es que tienes que desempeñarte dentro del freelancing. Aparte de eso, Correcto. bueno, hay beneficios, claro está, em, hay desventajas, claro está también, pero creo que todo depende el momento en el que tú estés pasando. Yo no Sí, correcto. aconsejaría, sí, yo no aconsejaría, por ejemplo, a una persona que en este momento está estudiando en una academia, que no ha entrado a la industria, a que se mueva a freelancing, porque
Si bien es cierto, el idioma va a estar ahí, pero todas estas habilidades que nosotros hemos hablado no lo van a estar. Claro, Entonces, porque hasta cierto punto son requisitos que exactamente. pues, te piden, ¿verdad? Que tengas conocimiento al menos de lo que sea, de lo que estás buscando o lo que ellos están buscando realmente. Ujú, Entonces, siento yo que ahí te doy toda la razón. Creo que también no aconsejo a alguien que quiera empezar, ¿verdad? Que sea una academia y quiere empezar en este tema de freelancing o call center, que se vayan directamente a un call center. Claro que no se apresuren a tener ya un trabajo en un call center, porque todo conlleva un proceso. Si correcto. realmente no estás listo, te lo van a decir, pero eso que te tiene que motivar a que lo tenés que lograr, siempre siendo verdad, lo que vendría siendo progresivo en lo que vos querés lograr. Así es. Sí, y fíjate que al final, como te digo, el moverte a freelancing depende mucho de qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás en realidad, cuál es tu objetivo en la vida. Y eso es lo que te determina Correcto. y lo que te mueve a poder hacer esa transición a freelancing. Pero no quiere decir de que digamos, el flow tiene que ser yo voy, call center y luego freelancing. No, o sea, yo No, conozco personas, de hecho, que entraron como todos a la industria, como agentes, tomando llamadas, y luego fueron escalando, QA, supervisores, entrenadores, jefes de piso, gerentes, y están incluso a puestos de directores y directores. están dentro de la industria de call center, personas que llevan 25 años dentro de la industria, que se forjaron dentro de la industria, que estudiaron dentro de la industria y que ahora desempeñan estos cargos. Entonces, sí hay o existe una proyección si tú quieres crecer dentro del rubro. Entonces sí puedes hacer carrera tú dentro del mismo. Ahora, Correcto. también, si tu objetivo es otro, si digamos tus, tú ambicionas algo diferente o tu proyección es diferente, entonces el freelancing está ahí. Y es importante que conozcan que existe también esta oferta Es otra laboral, parte. exactamente, que está muy Sí, sí. fuerte hoy en día. Sí, hoy en día es bastante común ese pues tipo de trabajo que es remoto Ujú, y a bastantes personas les gusta por lo mismo de la flexibilidad, la ujú. potencia de ingresos que tiene y también pues claro, la comodidad que estábamos hablando anteriormente. Sí, completamente de acuerdo contigo, viejazo. Em, para ir culminando este episodio, te quiero preguntar, ¿qué ha significado la industria del call center para ti? Pues bueno, fíjate que para mí ha sido una etapa en la Ujú, cual me ha enseñado mucho, no te lo voy a mentir, porque yo siempre tengo más que nada en mente desde donde yo empecé, ¿sabes? ujú, Entonces, ha sido un proceso bastante difícil, no te lo voy a negar, porque también mientras uno estudia tiene sus frustraciones, más aprendiendo un lenguaje que no es el tuyo, ¿sabes? ujú, Entonces, sí, la verdad que ha sido un proceso bastante difícil, pero siempre tengo proyectado del por qué estoy en ese lugar. Y claro, pues, ¿qué es lo que más me motiva, sabes? Y claro, pues, eh, lo que más me gusta hasta hoy en día es que llegas a generar bastante oportunidades en las ujú, cuales te hacen crecer, ya sea como persona y dentro de la industria. Porque también, en verdad, déjame decirte que yo hoy en día me encuentro en una posición, siempre tomo llamadas y demás, pero siento ujú. yo que puedo llegar a tener al mando cierta cantidad de personas, por lo Claro. mismo que ya tengo lo que vendría siendo la habilidad de lo que vendría siendo conocer el producto, cómo se manipula, las tools, cómo se manipulan de igual manera. Y claro, pues, como te digo, son puertas que al principio no las vas a ver abiertas, pero si vos realmente querés verlas abiertas, tenés que saber crecer, tenés que saber manejar el estrés, la que vendría siendo la paciencia y claro, pues saber a que no todo lo que los clientes te vayan a hacer gritando, diciendo, es su culpa porque no tiene que ser de esa manera. Tenés que siempre estar enfocado en tu trabajo y pues no está de más decir, ¿verdad? Que tu motivación de estar ahí es, ¿verdad? Tener la mente siempre positiva.
Sí, definitivamente, viejazo. ¿Y cuál es tu proyección? Si nos puedes compartir, ¿cuál es tu proyección? ¿Qué sigue en tu camino profesional? Fíjate que si todo transcurre de la mejor manera, sí me gustaría más que nada tener la posición de supervisor actualmente donde estoy. Ujú, Por lo mismo, mi conocimiento es bastante amplio. Es un producto totalmente diferente a lo que se puede llegar a ver en lo que vendría siendo un call center normal, porque ujú, actualmente, como te comenté al principio, es un producto que es un tema migratorio. Con el ujú, tema de migración, créeme que es totalmente diferente a tratar de vender o lo que vendría sí, siendo solucionar algún problema ujú, técnico, ujú, porque aquí ya estás manejando pues información bastante complicada, ujú, incluso, ¿verdad? Vibraciones bastante complicadas en las ujú, cuales vos al principio vas a decir, no entiendo nada de lo que está pasando acá, pero vas agarrando lo que vendría siendo esa habilidad, ese aprendizaje. Y pues claro, mi proyección más que nada sería esa actualmente, ok, tener la posición de supervisor. Y te voy a decir por qué. Porque yo sé que si el día de mañana yo me hago supervisor, ya voy a tener en mi currículum lo que vendría siendo que tuve esa posición de liderar y ya no solo voy a poder aplicar para ser un agente, sino también poder hacer un supervisor. Claro, yo sé que lleva un cierto proceso o ciertos requisitos para entrar ujú, directamente como supervisor, pero ujú. no es además que lo tengas como una experiencia dentro de habilidades. Sí, y desde ya te digo, viejo, yo te veo como supervisor, yo te veo manejando un equipo y siendo exitoso, y de hecho te propongo algo. Dímelo. Eh, Esa posición la vas a tener, eso es un hecho, y vamos a dejar este episodio con esa, como continuará Me cuando ya parece. tengas un par de meses dentro de la posición como supervisor. Me gustaría volver a entrevistarte y que nos cuentes cómo fue tu experiencia a la transición de agente, floor support y supervisor, Y para que nos supervisor. puedas ampliar también cómo fue este proceso. Claro, sí, súper de acuerdo y créeme que yo el más encantado el volver a estar en otra sesión. La verdad que ha sido una experiencia nueva, como te había comentado, Ujú. y bastante grata, me he sentido bastante cómodo y pues de igual manera te agradezco por la oportunidad. No, gracias a ti, Anderson, por tu tiempo, por haber participado acá en esta serie. Te agradezco por estar acá siempre también apoyando este proyecto. Y a todos ustedes también que nos han escuchado hasta este momento, recuerden seguirnos en todas las redes. Y también, si no han escuchado los episodios anteriores de esta serie de Call Center versus Freelancing, se las recomiendo. Aquí hemos hablado mucha información muy importante para ustedes, y el objetivo de esta serie es el poder brindar información que allá afuera no existe o que es muy difícil de encontrar, y hacerles más fácil a ustedes eh, el camino para que puedan decidir a dónde me voy, cuál camino es el que yo quiero tomar. Como en el caso de Anderson, que está directamente ahorita en el tema del call center, en una transición profesional a un crecimiento profesional, como hablábamos también en un capítulo anterior con Luis, quien ya lleva bastante tiempo ya dentro del freelancing y que generó esa transición. Así que la decisión es tuya, querido amigo y amiga que nos estés escuchando. De mi parte, les agradezco por haber estado hasta acá en este episodio, y estén muy pendientes de nuestras redes porque vienen muchos más episodios de esta serie y invitados también especiales como Anderson, que nos van a estar trayendo sus experiencias y nos van a estar también brindando información muy importante para todos ustedes. Así que de mi parte les agradezco nuevamente y nos vemos hasta el próximo episodio. Adiós, gracias. Gracias, Anderson. Este es MC Ram y esto fue Coffee and Jazz. Sigue creciendo, sigue presente y sigue eligiendo la vida que quieres. Si este episodio conectó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Hasta la próxima.
Este podcast es solo para fines informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas aquí pertenecen únicamente a los participantes y no constituyen asesoría profesional, legal, médica ni financiera. No representamos a ninguna marca, empresa u organización a menos que se indique explícitamente. Recordamos a nuestra audiencia verificar cualquier información y consultar con un profesional antes de tomar decisiones importantes. El contenido de este programa busca fomentar el diálogo respetuoso y no pretende ofender ni dañar a ninguna persona, grupo o entidad.